bienvenidos a Por Cuerda Separada. Yo soy Ruth Sánchez. Yo soy Rodolfo Villalobos. Y vamos a estar platicando, dando continuidad a la serie de principios procesales, el principio de contradicción. Este principio es la base de todo proceso. O sea, en un sistema procesal moderno, si lo quieres llamar así, que realmente cumpla con los requisitos esenciales. Y ni tan moderno, porque desde que el ser humano es ser humano, la búsqueda de la resolución de los conflictos siempre ha permitido que las partes hablen. Sí, pero a lo que voy es que ha habido procesos en la historia de la humanidad que eran de carácter totalmente inquisitivo, en el cual a las partes ni les preguntas y la autoridad simplemente resuelve. Entonces, un proceso moderno que realmente esté cumpliendo con las reglas de derechos humanos, esencialmente con el llamado derecho al debido proceso, tiene que cumplir con este principio esencial de la contradicción. El principio esencial de la contradicción, como bien dices, tampoco es una cuestión moderna, pero me refiero a que es moderno el proceso porque tiene que tenerlo de manera forzosa. Tiene su origen en las figuras romanas con aquella frase de auditur et altera pars, es decir, escúchese y traigas a la otra parte. Y parte de la idea de que no es posible llevar un proceso solamente con el dicho de una persona. Es decir, la autoridad no puede nada más sustentar el proceso y llegar a una determinación que pudiera causar una afectación a los derechos o la esfera jurídica de un individuo si no se le permite defenderse. Por tanto, este principio se convierte en un elemento de carácter toral o esencial en todo proceso. Si no se cumple con el principio de contradicción, entonces tenemos que ese proceso estará evidentemente viciado y su determinación, lejos de resolver un conflicto, será una determinación autoritaria por parte del Estado, en este caso del tribunal que corresponda, y será una cuestión totalmente parcial, porque nada más estaremos escuchando o tomando en consideración el dicho o la posición procesal de una de las partes. No podríamos hablar de justicia No, verdaderamente bajo si ninguna no escuchas circunstancia. a las partes que se van a ver afectadas por la resolución que va a emitir el órgano que imparte No justicia. sé cómo puedes llegar a una justicia si nada más estoy escuchando la versión de uno. No, Sí. es absurdo. O sea, la justicia requiere escuchar las versiones de los dos, porque hay que recordar que todo modelo procesal va a contener varias verdades parciales. Es subjetivo, a final de cuentas, la verdad. Sí, y es parcial dependiendo, como dice, subjetivamente del sujeto procesal que está actuando. La posición Porque de cada tienes, una de las partes. y también no nada más subjetiva, sino que es manipulable. Hay subjetiva claro. manipulable porque tienes la verdad de las partes materiales, pero cada quien tiene una verdad, dependiendo de cómo interpreten el derecho e inclusive cómo vean los hechos, y luego la verdad de las partes formales en el proceso, los litigantes, los abogados que estamos interviniendo, pues también No ayuda realmente mucho. damos nuestra versión, sí. y nuestra versión puede ser pues A veces muy nos volvemos manipulada, muy ¿no? telenovelescos. Y a veces exageras, pero en otros casos, peor aún, omites, sabiendo que no tienes razón, o sabiendo que hay algo que te puede generar una problemática. Es tú, bueno, esto mejor no se lo digo al juez, total, que la otra parte se defienda. Entonces eso también va a cambiar la percepción de lo que son realmente los hechos, y luego la verdad del juez, porque el juez va a acabar estableciendo lo que conocemos como la verdad legal establecida en la propia sentencia, partiendo de las posturas que hayan hecho las partes dentro del proceso, y dotándole aparte de su interpretación personal, porque a pesar de que hablamos del principio de imparcialidad, en el que el juez no debe inclinarse en ninguna de las partes, la verdad es que el juez tiene también una carga personal en la manera que toma la decisión. Al final de cuentas, no toma la decisión una máquina a la cual le dices, a ver, estos son los algoritmos, tú tienes que resolver en base a esto y punto. 1 más 1, 2. Partiendo de que todos los casos son diferentes y que también todos tenemos una experiencia de vida distinta que influye en la toma de decisiones. Y que hay materias en las cuales realmente entra mucho en la percepción del tribunal. O sea, no es lo mismo juzgar en un asunto, por ejemplo, penal, en donde te dice el tipo así tal cual, y que si se pasa una palabra de lo que el tipo describe, ya no entra. O le falta una palabra. O le falta, ahora, mientras que en materias como, por ejemplo, la familiar, básicamente cualquier materia no penal te da esta opción de interpretar y adecuar la norma, o más bien, tratar de ver si podemos aplicar la norma, la llamada adjudicación,
de la norma del caso concreto, viendo los extremos que nos tenemos llegar a decir, bueno, pues más o menos entra aquí. O bien utilizando, porque inclusive puede ser que no haya norma, utilizando instrumentos para integrar la norma a través de la interpretación, la analogía, la mayoría de razón, en el cual es, bueno, pues no hay una ley específicamente aplicable, pero yo resuelvo. Entonces, el juez necesita allegarse de los elementos que puedan postular ambas partes, no puede quedarse con una sola. Esto siguiendo con la idea del principio de imparcialidad, pero reforzado en el que el juez necesariamente tiene que escuchar a las partes. Es más, incluso trayendo a un tercero que no está señalado dentro del mismo asunto, diciendo, a ver, no, espérense, tráiganme ese otro porque de aquí se deriva. Yo lo requiero escuchar. Ajá, que él sabe o que él tiene que defenderse en este punto también. Porque no puedes permitir, y qué bueno que lo señalas, no puedes permitir llegar a causar una afectación a alguien sin que se pueda defender en el proceso. El principio de contradicción, si eso tiene este origen en la parte, en el derecho romano, del cual lo venimos adaptando y lo venimos aplicando en nuestros sistemas procesales, va a encontrar su sustento no nada más en los modelos de derecho internacional, que a través de derechos humanos encontramos el debido proceso, sino que lo encontramos específicamente en nuestro modelo constitucional. Aquí ni siquiera tenemos que hacer una interpretación de carácter convencional, está en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque encontramos en el artículo 14 constitucional, en el segundo párrafo, esta máxima del sistema jurídico mexicano que contiene la base del sistema procesal mexicano, que hemos llamado coloquialmente desde que estudiamos con el nombre de garantías individuales la garantía de audiencia. De hecho, ese artículo no es la garantía de audiencia, es el debido proceso, porque la garantía de audiencia es una parte del debido proceso. La garantía de audiencia es la manifestación del principio de contradicción. Mi derecho a ser oído y vencido. Así es, porque dice el artículo 14, nadie puede ser privado de su propiedades, posesiones, papeles y derechos, sino mediante juicio previo, tribunales previamente establecidos con leyes anteriores a los actos y que cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. Ahora, nadie puede ser privado de parte de la idea de que yo tengo una protección a mis derechos y que para poderme privar de mi derecho se requiere seguir con una serie de pasos o de etapas que me garanticen poderme defender. Por eso dice, es parte de la seguridad jurídica de las personas, es decir, no van a llegar nomás porque se les pega la gana a sacarme de mi casa o a quitarme a mis hijos. Es la garantía esencial de seguridad jurídica. Claro. De hecho, bueno, no es esencial, que lo esencial es la garantía de legalidad, pero la garantía de audiencia, en este caso el debido proceso, es un instrumento para el acto de privación. Aquí nada más recordando un poco la parte de la diferencia del acto de Estado. El Estado puede emitir varios tipos de actos, pero los que causan un perjuicio son el acto de molestia y el acto de privación. En el acto de molestia simplemente estoy afectando tu esfera jurídica, y esta nada más tiene que estar debidamente fundado y motivado y por escrito emitido por una autoridad competente. Mientras que cuando esa molestia llega al momento de afectar de tal manera tu derecho que te impido ejercer tu derecho e inclusive te restrinjo o elimino un derecho del cual tú posees, entonces se convierte en un acto de privación. Y nada más se puede realizar a través de un tribunal, que dice nadie puede ser privado sino mediante juicio previo que decida de tribunales previamente establecidos con leyes pedidas con anterioros hechos y que decida las formalidades de ese procedimiento. Solamente el juez puede emitir un acto de privación. Hay excepciones. Nosotros las excepciones no entramos a acto administrativo porque me van a decir, oiga, y la expropiación, sí, expropiación es una excepción a que nada más un juez puede emitir un acto de privación. Y que, hay que decirlo, ya la expropiación tampoco es una excepción a la garantía de audiencia. Así la estudiamos en su momento los que estudiamos allá en los 90s, pero ya los que estudiaron ya en este siglo ya no lo es. Hay 3 causas de utilidad pública que sí son excepciones a la garantía de audiencia. Pero esas las podemos ver, si te parece. Pero son 3 nada más. Pero regresando a la idea de la garantía de audiencia como realmente un reflejo del debido proceso, yo no puedo ser privado de mis derechos, y lo voy a decir derechos porque ahí está. La propiedad es un derecho, la posesión es un derecho, la libertad es un derecho. Claro. Entonces, como todos son derechos, con decir derecho es suficiente, no tiene que decir nada más el artículo 14 más que derechos.
Pero lo se planteó cuando se crea desde la Constitución Mexicana del 57, en aquel entonces era el artículo 12, el artículo 12, y se estableció para como que darle énfasis de que la gente supiera que lo estaba protegido. O sea, nadie puede ser privado. ¿Me quieres privar? Mediante juicio previo. Pues en todo juicio tiene que seguirse necesariamente esta idea de escúchame, Sí. porque es parte de la formalidad esencial del procedimiento. Es decir, permíteme participar para que me puedas privar de mi derecho, yo me tengo que defender. Y este principio de contradicción no nada más se limita a la idea de tráiganmelo para escucharlo yo juez, sino también cuando me lo traigas, me le vas a decir que venga de una manera fehaciente, que es el derecho a la notificación. No que te digan, oye, allá en Ahí el te lugar hablan. te están Por buscando. ejemplo, en Estados Unidos me parece, y no sé si realmente funciona así, hasta donde tengo entendido sí. Que nomás van y te Sí, dejan en la misma contraria, te va como en la ley y el ley orden, ¿no? o en las películas. Por cierto, a ti te puedo notificar. Mira, yo casi creo que sí, si hay alguien que nos está escuchando del otro lado, que nos haga saber exactamente cómo, porque ya me han tocado gente que recibe notificaciones en Estados Unidos de actos de aquí en México. Y cuando aquí en México vas con el actuario, haces le todo el levantas y formalismo, dámela, claro. allá llegan y Y luego te le ven. dicen, no, fíjese que ya no vivo ahí, o hasta les hablan por teléfono, como que lo localizan en los directorios así bien común. Oiga, es que la ando buscando y en su casa pues no hay nadie. No, es que yo me mudé a Texas y yo estaba en Nebraska. ¿Y en Texas dónde? No, pues en tal dirección. Ok, le llevamos la notificación, ¿qué día va a estar? Y me llegan los papeles así como... Entonces yo digo, sí debe de ser algo así, porque está como que demasiado informal para nosotros. Sí. Pero la gente entra mucho en la cultura, porque en cuanto te hablan de un tribunal, o te hablan Sí, de se la asustan. embajada, o te hablan de donde te hablen, Se asustan. sí, ¿qué se ofrece? ¿Cómo le hago? Dígame. Es más, hasta les leen por vía telefónica lo que dice para que ellos se vayan programando para poder defenderse y comparecer ante el tribunal. Y qué importante que es esa visión de la cultura, porque esta notificación, por ejemplo, ahorita a través de la contingencia, estamos viendo la modificación de los esquemas procesales y, por ejemplo, el Poder Judicial Federal ya permite que tramites todos los juicios en línea. Y el Poder Judicial acaba de decir, y la justicia no se detiene, es el eslogan que se son ahorita. Y se permite que todo se haga a través de electrónica, a través del llamado juicio electrónico. Pero, por ejemplo, en lo que es, porque son dos portales distintos, el portal ante la Corte te dice que tienes que hacer una promoción electrónica ahí mismo, en el cual autorices que se te notifique de manera electrónica. No es nada más porque sí. En los juicios, al menos como está todavía la plataforma de los juicios de amparo, el día martes 16 empieza a funcionar ya para todos los demás juicios. Hay nada más es pedir acceso al expediente digital y ahí se te puede notificar a través del expediente digital. En materia local existe una disposición en los códigos de procedimientos, tanto el civil como el familiar, que está vigente en tanto no se expidan los códigos federales. Yo pongo este es un código federal, pero bueno, se va a salir porque es una reforma constitucional, a mi juicio es afortunada, pero cuando estos dos códigos establecen que puedes dar de alta en el tribunal, puedes autorizar al tribunal que se te notifique a través del sistema de consulta remota. Si tú sacas el servicio de consulta remota, yo me notifico. El problema es que nuestra cultura y la práctica de muchos abogados, desgraciadamente, es no, déjame escondo para que no me encuentres. ¿Cuántos abogados hay que sabemos que tienen cámaras, se esconden, son notificables, son imposibles de encontrar? Tienes que ir timbrándole y luego si no te ven que eres de una persona que necesitas recibir o que tienes cita, no te abren. O como son los actuarios, cuando llega el actuario a notificar, nunca le abren. Entonces, esto facilitará muchas las cosas y esto es parte de lo llamado letra procesal, ¿no? Que lo veremos la siguiente semana. Que sería ya podría ser muy fácil si hubiéramos realmente, cuando vino por ejemplo toda la reforma aquí en el Estado en materia civil, familiar, mercantil, que tuvimos la oportunidad de tener los juicios orales y que tuvimos la oportunidad de desde cuándo estamos revisando vía electrónica los expedientes. Es absurdo que tú me digas que no sabes que tienes un requerimiento del tribunal. Y que digas, no, fíjate que si no vienes y me notificas, porque hemos caído, precisamente se hizo toda una reforma para facilitar, para agilizar los trámites y no tomaste en cuenta que había herramientas electrónicas que ya no necesitabas estar yendo personalmente. ¿Y por qué no copiamos la parte penal?
En la parte penal, el defensor, cuando va y se registra como defensor y es autorizado como tal, Por correo, tiene que dar un vámonos. correo electrónico en el cual Sí. él desea notificaciones y pues notifica por ese medio, no se notifica personalmente. A la víctima se notifica personalmente, pero al defensor no. ¿No? Y luego también, si en materia civil y familiar se te obliga a ti como abogado a identificarte como tal, llevando tu cédula, no puedes entrar a un proceso si no llevas tu cédula o que no tengas tu cédula debidamente registrada ante el sistema del tribunal, que te digan, ¿sabes qué? Al momento de que te identificas como abogado, no nada más te identificas, sino que me proporcionas un correo electrónico. Y si me lo proporcionas mal, ese es tu problema. Pero fíjate, es que ya ni siquiera se necesita correo. O sea, ¿sabes que yo tengo un sistema de digitalización de cédulas profesionales? Yo tengo las cuentas, yo te digo, a ver, nombre, cédula, registrado, te doy el sistema, tú entras al sistema, ya si lo ves o no lo ves es Sí, tu problema. Yo publico, surte sus efectos al día siguiente, porque es como abogado, punto. es como dice, es porque bajo esa misma idea, porque ahora de que es que si no me meto en el mundo yo no voy a saber. Pero es que tú es tu obligación, Sí, para eso estoy pagando un y es abogado. precisamente el detalle. Es como decir que notificaciones por lista no vale porque yo no vi las listas. Exactamente, o sea, No es no, que yo no claro fui a que ver las vale. listas. No, claro que vale, tú, Sí. aunque no las veas, ahí están. Si no es negligencia, y es Pues, más, sería más fácil también probar la negligencia así del es, abogado. porque ahí está, no, fíjese, es que está no he todo el archivo notificado, completo. señora. Entonces, esta es una parte de este principio, porque volvemos, no es nada más el ve y tráemelo, sino es notifícalo de manera fehaciente. Hay muchos mecanismos que habrá que modernizarnos para establecer realmente la existencia de una notificación fehaciente. Por otro lado, es notifícale la causa del proceso. Sí, O sea, claro. dile a qué lo quiero que lo traigas. Sí. Por eso, el emplazamiento tiene esta formalidad de entregarle la copia de traslado debidamente cotejada Incluido el auto donde le estás ordenando esa notificación, que no lo hace. y nunca se Y hace. se debería de hacer, porque Tienes que en ese entregar el auto de auto erradicación viene la gente con las copias de la demanda y te dejan y nada luego más la le copia. dice uno, ¿qué le dijeron? Pues no me acuerdo. Pero a ver, o sea, ¿sabe usted si que la pensión, que la guardia y custodia, que no es que me dijeron, pero no me dejaron nada? Y el Esa problema es es una que violación a tus y garantías. es muy grande porque tú recibes el emplazamiento, te dan las copias notificadas, bueno las copias cotejadas de lo que es el traslado. Sin embargo, quizá el auto de erradicación tiene una determinación que te afecta en tus derechos Tienes un tiempo para y pelear. al momento de la notificación empieza a correr el término Sí, y quizá el término para apelarlo es inferior a tu término para contestar la demanda. exactamente. Entonces, yo no puedo apelar, no es que ya se quedó convalidado porque no lo apelaste, O pero es que yo no sé qué dice. No, o incluso puede venir en el auto de erradicación que se desechan ciertas cosas o que Sí. se endereza la demanda por alguna circunstancia y el actuario no te dice. No, te entrega las copias, ahí está, defiéndase. Ajá, entonces dices, a veces cuando ve uno el auto de erradicación dice uno, oye, pero no te dijeron, no me dijeron nada. O es más, el simple hecho de que la persona esté en shock cuando recibe algo como eso no Se se le lo olvida. espera. Y si nosotros como No, abogados si le dicen, no ¿y quién sabe entiendes qué le los dicen? términos, Y menos luego una persona también, que no conoce. lo que es también me genera a mí una complicación, cuando te llega la copia cotejada del traslado, el actuario generalmente le pone ahí el número del juzgado y el número del expediente, pero se lo pone a mano. Sí, Y luego a veces, porque no le ponen cuántos días para contestar la demanda, sí. y todavía menos veces le ponen cuándo te ¿Cuándo se notificar. notificó? Sí, y a veces llega la gente y lo, oiga, pero ¿cuándo ¿Cuándo lo notificar? notificaron? No me Ayer, acuerdo. hace 15 días. No, No, no fíjese me que no acuerdo. sé. Y luego dicen, a ver, arránquese, vamos a ver el expediente y luego, oiga, lo notifico. Mañana hay que contestar eso. O ya se venció. Pero Entonces, es que el actor me dijo que tenía mucho tiempo. Pues sí, le dio o sea, mal, o sea. sí, se da esas cuestiones. Por eso el empresario tiene ciertas formalidades básicas para que se pueda cumplir con este principio de contradicción. Y luego, esto es en cuanto a mandarlo llamar. O sea, dile fehacientemente que lo estoy buscando. Y segundo, dile de qué lo estoy, qué le estoy acusando, qué le estoy pidiendo, cuáles son los puntos del proceso para que se puedas defender de manera adecuada. Pero el principio de contradicción no se queda nada más en el momento del llamamiento a juicio, sino también se da durante todo el proceso, en el cual hay una parte esencial que es en lo que se refiere a la oportunidad probatoria, en el cual a veces tienes que permitir ofrecer mis pruebas como parte de la contradicción e impugnar las pruebas del contrario. Pero hay que recordar que en materia probatoria el principio es probar mi dicho y desacreditar el dicho del contrario. Y casi
siempre nos quedamos nomás con la parte de probar mi dicho. Inclusive los tribunales, porque Sí. cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en un juicio que se va en rebeldía, que te dice el juez, no, es que tú no puedes ofrecer pruebas de esta rebeldía. No, sí puedo ofrecer pruebas en torno a destruir Suponiendo que la etapa de prueba estuviera, la etapa de ofrecimiento estuviera separada de la etapa de integración de litis, como era originalmente. Sí. Porque ahorita, si estás en rebeldía, quiere decir que no fuiste a la primera audiencia, ya estás amolado, o no presentaste, o más bien, no presentaste las pruebas desde el momento de Pero la demanda, fíjate, o sea, la demanda. Pero fíjate, la etapa, por ejemplo, de la conciliación sí la llevan a cabo si te presentas aunque vayas en rebeldía. Sí, Ahí sí te dan pero la no te oportunidad, dejan vámonos. ofrecer pruebas porque se ofrecen junto con el escrito de demanda o su contestación. Pero suponiendo que estuvieran separadas etapas como era original, como era el proceso escrito, y ahora el proceso, por ejemplo, de carácter laboral, en tanto no se modifique, es una audiencia de integración de litis y una audiencia de ofrecimiento de pruebas. Yo me puedo ir en rebeldía y ofrecer pruebas. Dicen, no, es que usted no dijo nada. ¿Y eso qué tiene que ver? Las pruebas que puedo ofrecer son para los directores del contrario. No, usted tiene que probar lo que afirmó. ¿No? Sí, yo estoy obligado a demostrar lo que afirmé, pero también tengo derecho, porque es facultad de contradicción, de acreditar en contra las pruebas de la contraria. Porque vamos a lo mismo, te contesto la demanda, no presento ni una prueba para acreditar lo mío, pero te presento todas y te las para destruirte las tuyas. Es completamente válido, o sea, no me puedes condenar porque no se acreditó la acción. ¿Sí? ¿Sí? Pues hay que recordar que en materia probatoria la base es la prueba de cargo y la prueba de descargo. Sí. La prueba de cargo es para acreditar mi postura y la prueba de descargo es para desacreditar la postura de mi contrario. Entonces, aquí vemos también que aquí permea este principio de Y es contradicción. ahí realmente donde está la contradicción, o sea, Entonces, es ahí porque donde es donde entras a demostrar los hechos. Claro. Y luego, la otra manera que se manifiesta este principio de contradicción es que me permitas participar en todas las diligencias probatorias. Traes a los testigos, me tienes que dejar participar en las preguntas. Claro. Vas a traer a confesionar, me tienes que dejar participar para en su caso preguntarle al articulante. Entonces me tienes que dejar participar dentro de toda actividad probatoria. Vas a levantar una inspección, me tienes que dejar ir para yo también señalarte los puntos. Ahorita que lo dices, el permitirme ante el tribunal, ¿cómo se molesta la gente? Es que ¿por qué me va a hacer preguntas? Pues porque entraste en un conflicto. Es que ¿por qué contestó lo que yo dije que había pasado así? ¿Por qué dijo que no? Pues porque cuando tú entras a un conflicto, vale tanto tu dicho como el del contrario. Entonces tienes que aceptar. Si no estás dispuesto a ir a que te golpeen, no te metas al conflicto. Claro. Es como un boxeador que dice, y a mí me gusta que me peguen. No, cuate, pues perdiste. Entonces se manifiesta de esta manera. Permite participar en toda diligencia probatoria. Y además, como tercer punto, en la parte probatoria, permíteme objetar e impugnar todas las pruebas. Los tribunales tienen la mala costumbre, sobre todo en materia laboral hay una cuestión peor que en materia civiles y familiares. Tienen la mala costumbre de todo admitirlo. Sí. Y ninguna objeción vale. Oye, pero es que... Lo con la economía procesal, por ejemplo, y luego pasa lo mismo con la objeción. Sí. O sea, te lo estoy objetando porque no está mal formulada, porque no funciona, o tú ves hay un abogado que hace 5,000 preguntas en cada vez que hace un interrogatorio a una confesional. Y me ha tocado verlas, porque he estado presente, y tiene que explicar, me tocó una confesional en el que tenía que explicarle al juez por qué estaba articulando esa posición. De entrada, yo le decía al juez, deséchasela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es confusa. No, es que no es confusa. Si se la tiene que explicar, es confusa. Discúlpeme, es confusa. Diferente cuando te dice el juez, no, a ver, es confusa. ¿La replantea o se la desecho? Ah, ok, permítame. Pero no se hace. Entonces, debe permitirle que te objeten la prueba. Y hay que recordar que la objeción de la prueba puede ser de muchas maneras. No nada más se trata, como siempre se hace, en cuanto a su alcance o no probatorio. No, puede ser en cuanto a la utilidad de la prueba, en cuanto a la pertinencia de la prueba, en cuanto a si la prueba es útil o necesaria. O sea, todos esos son... La idoneidad de la prueba. Porque puedes probar esto si... No, por ejemplo, estuve embarazada y aquí estuvo un médico que acredita que lo perdí. Pues sí, el médico dice que ella dice... Sí. ¿Por qué admitiste ese documento? Por ejemplo, cuando te presentan, me ha tocado ver que te presentan fe de hecho notariales. Dice, es que es notarial, y luego dice esa fe de hecho, vino fulano de tal y doy fe que me dijo lo siguiente. Ya ven, hace prueba plena. Y me ha tocado jueces que digan, es un documento notarial. Si nada más que el contenido es privado. Sí. Entonces, tienes que dejarte impugnar todo esto. Y luego, para terminar, el principio, después de que pasamos de la contradicción en cuanto a llamamiento a juicio, a la contradicción en la parte probatoria, que es toda la parte fáctica, era también dentro de toda actuación procesal. Los jueces no deberían de permitir el alegato de oída si no están las dos partes. Sí, claro. Voy a hablar con usted, tráemelo.
Traes el secretario a otra parte, ¿para qué? Para escuchar a los dos. Sí. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir a uno solo que venga y se exprese de lo que sea. ¿Por qué? Porque yo requiero que ambas partes se encuentren presentes por el principio de contradicción. ¿Para qué? Para que se puedan enfrentar y digan, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. A mí me gusta mucho el Estado norteamericano, que eso sí sucede, en el cual cuando el juez está viendo alguna cuestión le dice, a ver, abogados, vengan para acá. Y en ocasiones, ¿saben qué? Suspendemos a mi privado. Ajá. A mí me ha pasado en el sistema oral, a mí me tocó un juicio en un asunto civil en el cual el abogado se acerca a hacer alegato de oída porque la defensa era, es que pobre mujer, y en un asunto civil completamente, y dice, le dice el juez, ya habíamos acabado incluso la audiencia, y le dice el juez, ¿sabe qué, licenciado? Guarde silencio. Licenciada, pásele. A ver, el licenciado ahora sí, diga lo que quiera decir. Licenciada, ¿qué tiene que decir a eso? Dije, oh. Eso es evidentemente el principio de contradicción. Y ya sin cámaras. O sea, pero ahí entra también yo creo que mucho la ética del tribunal, el respetar ese principio de contradicción con un celo así, pero celo de veras, y que te permita como partes realmente llevar un proceso en igualdad. Así es. Hemos terminado, deja tus opiniones, participa con nosotros y dale un pulgar arriba y suscríbete al canal.